La destrucción moral no empieza con un acto extremo ni con una decisión consciente de hacer el mal. Empieza de una forma mucho más silenciosa, casi imperceptible, aceptando valores que no nacieron de ti. Este primer nivel es el más peligroso precisamente porque no duele. Aquí no hay conflicto interno, no hay crisis, no hay ruptura. Solo hay adaptación. El individuo nace dentro de un sistema de normas, creencias y juicios morales que se presentan como verdades incuestionables. No se le pide que las comprenda, solo que las asuma. Y las asume porque todos a su alrededor lo hacen. Desde pequeño aprende que está bien, que está mal antes de aprender a pensar. Aprende que debe desear y que debe reprimir antes de saber quién es. Esta moral heredada no se vive como una imposición, sino como algo natural, casi biológico. Se confunde con la realidad misma. Aquí aparece la primera corrupción, la renuncia al criterio propio. No porque se lo arrebaten, sino porque nunca se le enseña a usarlo. Nietzsche vio en esto el origen de la decadencia. No porque la moral sea mala en sí, sino porque una moral no elegida convierte al individuo en un terreno ocupado. Vive bajo valores ajenos, pero los defiende como si fueran suyos. Esta es la domesticación más efectiva, cuando el sometido cree que obedece por voluntad propia. En este nivel, el individuo todavía se siente íntegro, correcto, incluso orgulloso. Cree que ser bueno es cumplir. No sospecha que ya ha empezado a perderse. La moral heredada no busca elevar al individuo, busca hacerlo predecible. Establece límites antes de que aparezca la fuerza. Marca lo permitido antes de que surja el deseo. Y lo hace con palabras amables: responsabilidad, normalidad, decencia, humildad. Conceptos que, sin ser analizados, funcionan como jaulas invisibles. No se prohíbe pensar, pero se castiga socialmente a quien piensa distinto. No se prohíbe desear, pero se enseña a sentir vergüenza por hacerlo. En este punto aún no hay culpa consciente, pero el terreno está preparado. El individuo empieza a desconfiar de todo impulso que no encaje con la norma. Aprende a corregirse antes de actuar. Aprende a callar antes de hablar. Aprende a encogerse antes de destacar. Y lo más grave, aprende a llamar virtud a esa reducción. Aquí la corrupción no se vive como pérdida, sino como madurez. Así es la vida, se repite, y con esa frase se clausura cualquier posibilidad de cuestionamiento. Este primer nivel es clave porque no genera resistencia. No hay enemigo visible. No hay opresor externo. La moral heredada se transmite por imitación, por miedo al rechazo, por necesidad de pertenencia. El individuo prefiere ser aceptado a ser auténtico, incluso sin saber que está eligiendo. Y esa elección inconsciente tiene un precio: la desconexión progresiva de su voluntad. Todavía no hay resentimiento. Todavía no hay nihilismo. Todavía no hay odio hacia la vida. Pero ya hay algo roto: la relación directa entre el individuo y su propio criterio. A partir de aquí, todo lo demás será una consecuencia lógica. La culpa solo puede nacer en quien ya ha aceptado una norma externa. El resentimiento solo puede crecer en quien ha reprimido su fuerza. La inversión de valores solo es posible cuando la moral ya no surge de la vida, sino contra ella. Este primer nivel no se supera rebelándose de forma impulsiva ni negando toda norma. Se supera despertando la sospecha, preguntándose de dónde vienen los valores que guían tu vida y a quién benefician realmente. Mientras esa pregunta no aparezca, la destrucción moral ya está en marcha, aunque todavía no tenga nombre. Una vez que la moral heredada ha sido aceptada sin resistencia, ocurre el siguiente paso en la destrucción moral. La culpa entra en escena. Este nivel no aparece de golpe. Se infiltra lentamente, como una voz interna que empieza a juzgar cada pensamiento, cada deseo y cada impulso que no encaja con los valores aprendidos. Ya no es necesario que alguien vigile desde fuera. El individuo comienza a vigilarse solo. Aquí la corrupción moral deja de ser externa y se vuelve psicológica. La culpa no surge porque el individuo haya hecho algo objetivamente dañino, sino porque ha internalizado una norma que lo coloca en falta incluso por sentir. No hace falta actuar. Basta con querer, imaginar o intuir algo que contradiga la moral aceptada para que aparezca el castigo interno. Este es el gran triunfo del sistema moral decadente: transformar la conciencia en un tribunal permanente. El individuo se convierte en juez y verdugo de sí mismo. Nietzsche entendió la culpa como una herramienta de debilitamiento, no como una guía hacia una vida más alta, sino como un mecanismo para domesticar la fuerza vital. Cuando un impulso aparece, ambición, deseo de dominio, afirmación personal, no se lo analiza, se lo condena. Y esa condena no viene acompañada de una explicación profunda,
sino de una sensación difusa de malestar. Esto no debería quererlo. Esto no está bien. Algo en mí está mal. En este nivel, el individuo empieza a fracturarse. Una parte del siente, desea, quiere expandirse. Otra parte lo reprime en nombre de una moral que ya no cuestiona. Esa tensión constante genera cansancio, inseguridad y una necesidad creciente de aprobación externa. La culpa no corrige conductas, erosiona la confianza interior. Poco a poco, la persona deja de fiarse de su propio juicio. Necesita normas, permisos, validaciones. Lo más perverso de este proceso es que la culpa se presenta como algo noble. Se la llama conciencia, responsabilidad, sensibilidad moral. Se aplaude al que se castiga a sí mismo. Se admira al que renuncia. Se glorifica al que se contiene. Y así, la autonegación empieza a confundirse con virtud. El individuo aprende que sufrir por dentro es señal de ser bueno, que dudar de sí mismo es señal de madurez, que reprimirse es señal de superioridad moral. Aquí la destrucción moral da un salto cualitativo. Ya no se trata solo de obedecer valores ajenos, sino de atacarse internamente para mantenerse alineado con ellos. La culpa crea individuos previsibles, dóciles, manejables. Individuos que piden perdón por existir con demasiada fuerza. Individuos que sienten vergüenza de su intensidad. Individuos que empiezan a reducirse voluntariamente para evitar el castigo interno. Este nivel prepara el terreno para algo aún más peligroso, el resentimiento. Porque cuando la energía vital es bloqueada de forma constante, no desaparece, se acumula, se deforma, se vuelve contra algo. El individuo culpabilizado no puede afirmarse, pero tampoco puede dejar de sentir. Y esa tensión sin salida empieza a buscar responsables. No todavía de forma abierta, pero sí de manera latente. La culpa también introduce una nueva forma de poder, el poder moral. Quien logra definirse como más correcto, más consciente o más ético, obtiene una posición simbólica superior. No necesita ser fuerte, solo parecer moralmente elevado. Así, la moral deja de ser una guía personal y se convierte en un instrumento de jerarquía encubierta. No gobierna el que crea, gobierna el que juzga. En este punto, el individuo ya está profundamente separado de sí mismo. Vive midiendo cada paso, cada palabra, cada ambición. La vida empieza a sentirse pesada, controlada, limitada, pero en lugar de cuestionar la moral que lo oprime, se culpa a sí mismo por no encajar lo suficiente. Y esa inversión es clave. El sistema nunca falla, el individuo siempre es el problema. Aquí la destrucción moral avanza sin ruido, pero con precisión. La culpa no mata de golpe, debilita, y un individuo debilitado está listo para el siguiente nivel. Convertir su impotencia en moral, su frustración en juicio y su incapacidad de afirmarse en resentimiento. Cuando la culpa ha hecho su trabajo durante suficiente tiempo, ocurre una transformación silenciosa pero decisiva. La energía que no pudo expresarse, afirmarse o expandirse, no desaparece. Se estanca, se densifica y acaba mutando en resentimiento. Este es uno de los niveles más decisivos de la destrucción moral, porque aquí el individuo ya no solo se reprime, empieza a reinterpretar la realidad para justificar su propia impotencia. El resentimiento nace cuando alguien no puede actuar, pero tampoco soporta reconocerse incapaz. La fuerza interior sigue ahí, pero deformada. Como no puede convertirse en creación, se convierte en juicio. El individuo deja de preguntarse qué puede llegar a ser y empieza a preguntarse por qué otros no deberían ser lo que son. Ya no mira hacia arriba con deseo de superación, sino con sospecha, desconfianza y hostilidad moral. En este nivel ocurre un giro fundamental. La moral deja de ser una norma aceptada y pasa a ser un arma. El resentido no crea valores nuevos, redefine los existentes para colocarse en una posición de superioridad simbólica. Aquello que no puede alcanzar se convierte en algo despreciable. Aquello que no puede ejercer se transforma en algo inmoral. La fuerza ajena deja de ser admirable y pasa a ser peligrosa. La ambición deja de ser vital y pasa a ser egoísta. La excelencia deja de ser inspiración y se convierte en amenaza. Este proceso no es consciente. El resentido no se dice a sí mismo que está justificando su impotencia. Cree, de verdad, que está defendiendo el bien. Y esa es su mayor fuerza y su mayor peligro. Porque cuando la impotencia se disfraza de moral, se vuelve intocable. No puede ser cuestionada sin parecer inmoral. Así, el resentimiento se instala como una virtud socialmente aceptada. El individuo resentido ya no sufre por no ser fuerte, sufre porque otros lo son.
Y ese sufrimiento busca alivio no en el crecimiento personal, sino en la desvalorización ajena. Aquí aparece una forma nueva de placer, el placer de juzgar. Juzgar calma, juzgar ordena el mundo, juzgar da una ilusión de control. El resentido no domina su vida, pero domina el relato moral sobre la vida. Este nivel explica por qué ciertas morales no buscan elevar a nadie, sino rebajar a todos. El resentimiento necesita un mundo donde nadie destaque demasiado, donde la diferencia sea sospechosa y donde sobresalir sea castigado. Así, la mediocridad se convierte en refugio moral, no porque sea buena, sino porque es compartida. El resentido no quiere ser mejor, quiere que nadie lo sea. La relación con la vida cambia por completo. La vida deja de verse como una fuerza a afirmar y se percibe como algo que hay que regular, limitar y vigilar. El impulso vital se convierte en algo peligroso que debe ser contenido. El entusiasmo se ve como ingenuidad, la intensidad como exceso, la afirmación como arrogancia. Todo lo que recuerda al resentido lo que no pudo ser, se convierte en algo condenable. Aquí la destrucción moral ya no es solo interna, empieza a expandirse. El resentido busca aliados. Necesita que otros compartan su visión para no enfrentarse a su propia frustración. Y así se forman sistemas morales reactivos, comunidades unidas no por la creación, sino por la negación. No se definen por lo que son, sino por lo que rechazan. No construyen, regulan. No afirman, castigan. Este nivel prepara el terreno para algo aún más profundo y peligroso, la inversión total de los valores. Porque cuando el resentimiento se normaliza, lo enfermo empieza a presentarse como sano, lo débil como virtuoso y lo fuerte como corrupto. Ya no se trata solo de juzgar al fuerte, sino de gobernar en su contra. Cuando el resentimiento deja de ser un estado individual y se convierte en una lógica compartida, ocurre uno de los momentos más críticos de la destrucción moral, la inversión completa de los valores. Aquí ya no hablamos de conflictos internos ni de tensiones psicológicas aisladas. Hablamos de un cambio estructural en la forma en que una sociedad define lo bueno, lo deseable y lo legítimo. La moral deja de proteger la vida y pasa a administrarla desde la debilidad. En este nivel, los valores ya no nacen de la afirmación de la fuerza, la creatividad o la expansión vital, sino de la necesidad de contenerlas. Aquello que antes era señal de potencia empieza a verse como amenaza. El individuo que destaca incomoda. El que avanza rápido genera sospecha. El que no pide permiso provoca rechazo. La excelencia deja de ser un ideal y se convierte en un problema a gestionar. No porque haga daño, sino porque rompe el equilibrio artificial que el resentimiento necesita para sobrevivir. La inversión de valores no ocurre por decreto. Se normaliza a través del lenguaje, la educación y la presión social. Se empieza a elogiar la prudencia cuando en realidad se está premiando el miedo. Se celebra la humildad cuando en realidad se está castigando la autoafirmación. Se exalta la igualdad no como justicia, sino como nivelación hacia abajo. Así, el discurso moral se llena de palabras aparentemente nobles que esconden una lógica profundamente decadente. En este punto, la moral deja de preguntar qué eleva al ser humano y empieza a preguntarse qué lo hace manejable. Se construyen normas no para potenciar la vida, sino para evitar conflictos. No para desarrollar individuos fuertes, sino para garantizar que nadie sobresalga demasiado. La moral se convierte en una herramienta de administración del rebaño. Y el rebaño aprende a defenderla con convicción, porque esa moral valida su propia posición. Lo enfermo gobierna no porque sea más fuerte, sino porque es más numeroso. La mediocridad se convierte en estándar. La debilidad se convierte en referencia. Y todo lo que se aleja de ese promedio empieza a ser corregido, señalado o excluido. No hace falta violencia directa. Basta con el aislamiento simbólico. El mensaje es claro. Puedes ser lo que quieras, siempre que no seas demasiado. Este nivel marca un punto de no retorno para muchos individuos. Quien aún conserva impulso vital empieza a sentir que vive en un entorno hostil a su crecimiento. Debe elegir entre ocultarse, fragmentarse o resistir. Muchos optan por reducirse. Otros interiorizan el discurso dominante y se convierten en sus defensores más fervientes. La moral invertida necesita guardianes, y suele encontrarlos en quienes nunca pudieron afirmarse por sí mismos. Aquí la destrucción moral ya no se percibe como decadencia, sino como progreso. Se presenta como sensibilidad, como avance ético, como madurez colectiva. Pero bajo esa superficie se esconde un profundo miedo a la vida intensa. Se teme al conflicto, a la diferencia, a la jerarquía natural que surge cuando algunos crean más, arriesgan más y viven con mayor intensidad.
En lugar de enfrentar ese miedo, se lo moraliza. La consecuencia directa de esta inversión es la erosión de la responsabilidad individual. Si todos deben ser iguales, nadie debe destacar. Si nadie debe destacar, nadie debe asumir el peso de crear algo nuevo. La sociedad entra en una lógica de conservación, no de superación. Se vive para mantener, no para conquistar. Se sobrevive, pero no se afirma la vida. Este nivel prepara el terreno para la fase más íntima de la destrucción moral, cuando el individuo ya no necesita presión externa para reducirse. Cuando la moral invertida ha sido tan bien interiorizada que la persona empieza a sabotearse activamente. Aquí nace la autonegación, el ataque directo contra la propia voluntad. Cuando la inversión de valores se ha asentado por completo, la destrucción moral ya no necesita estructuras externas para sostenerse. En este nivel ocurre algo definitivo. El individuo se convierte en el ejecutor voluntario de su propia reducción. Ya no hace falta presión social constante, ni culpa explícita, ni resentimiento visible. La moral decadente ha sido interiorizada hasta tal punto que la persona comienza a sabotearse de manera automática. Aquí la lucha ya no es entre el individuo y el mundo, sino entre el individuo y su propia voluntad. La autonegación es el resultado lógico de todo lo anterior. Primero se aceptaron valores ajenos, luego se interiorizó la culpa, después se moralizó la impotencia y se normalizó la mediocridad. Ahora, el individuo ha aprendido a desconfiar profundamente de sí mismo. Cada impulso de crecimiento es percibido como peligroso. Cada deseo de expansión es sospechoso. Cada intuición de grandeza es reprimida antes incluso de tomar forma consciente. En este punto, la persona ya no necesita que le digan que no puede. Se lo dice sola. Se limita antes de intentarlo. Se explica por qué no es el momento, porque no es adecuado, porque no encaja. La autonegación se presenta como prudencia, como realismo, como madurez. Pero en el fondo es miedo moralizado, miedo a salirse del marco, miedo a descubrir que podría ser más de lo que le enseñaron a tolerar. La vida, aquí, se vuelve estrecha, no necesariamente miserable, pero sí pequeña. Se buscan metas seguras, aspiraciones moderadas, sueños aceptables. Se aprende a no desear demasiado para no sufrir. Se aprende a no esperar demasiado para no frustrarse. Y esa renuncia constante va erosionando algo esencial: la capacidad de afirmarse. El individuo sigue funcionando, sigue cumpliendo, sigue siendo útil, pero ya no crea, ya no arriesga, ya no se pone entero en nada. La autonegación también altera la relación con el dolor. En lugar de verlo como una señal de crecimiento o confrontación con los propios límites, se lo usa como excusa para detenerse. No es para mí, no soy así, no nací para eso. Estas frases parecen humildes, pero esconden una claudicación profunda. No se trata de aceptar límites reales, sino de fabricar límites morales para no enfrentarse a la propia potencia. Este nivel es especialmente trágico porque suele vivirse como una elección consciente y responsable. El individuo cree que está siendo sensato, equilibrado, incluso virtuoso. No se da cuenta de que ha declarado la guerra a su propia voluntad. No se da cuenta de que ha aprendido a sobrevivir a costa de no vivir del todo. Y lo más peligroso, empieza a recomendar ese mismo camino a otros, convencido de que así se evita el sufrimiento. Aquí la destrucción moral alcanza una forma casi perfecta. No hay conflicto, no hay rebeldía, no hay crisis. Solo una calma artificial sostenida por la renuncia. La persona ya no espera nada grande de la vida, y la vida, en respuesta, no le exige nada grande. Se establece un pacto silencioso. Tú no me pides más, yo no te empujo más. Y así, la existencia se vuelve soportable, pero vacía de sentido profundo. El gran cierre de este nivel es comprender esto. La autonegación no es humildad, es agotamiento moral. No es sabiduría, es rendición elegante. No es equilibrio, es miedo estabilizado. Y mientras el individuo siga interpretando su reducción como virtud, la destrucción moral continuará su curso sin oposición. Lo que viene después es el último umbral, cuando incluso la renuncia deja de ofrecer consuelo, cuando ya no queda nada que negar, nada que justificar, nada que sostener. Entonces aparece el vacío, el nihilismo, el momento en que nada importa porque todo ha sido previamente neutralizado.